Quería hacer una pregunta. Cuando usted escucha hablar del libro de Job, ¿en qué piensa? Sufrimiento. Sufrimiento, ¿qué más? Prueba y victoria. Prueba y victoria. Muy bien. ¿Alguien más? Fidelidad. Finales de los tiempos y destrucción. Fidelidad, Finales de los final- tiempos y destrucción. finalidad, finales de los tiempos y destrucción. Muy bien. Bueno, yo les quiero invitar, hermanos, a que abran sus Biblias. El aire, el Ah, aire te escribió, el ¿sí? aire te escribió fidelidad. Ok, disculpen, pero es que tengo varias pantallas abiertas y no estoy viendo ahorita el Zoom. Eh, Quería invitarles a que abran sus Biblias en Job 28. Job 28. Déjenme revisar aquí los mensajes. Sí, aquí dice Elaine Fidelidad. Muy bien. También Oney ya nos había escrito y Devinson dijo, le damos gracias a Dios por tu vida, Daniela. Un abrazo fuerte de aquí de Machiques, Venezuela. Soy Devinson Ortega. Bueno, Devinson, yo le leeré este mensaje a Daniela en la edición del video. Job capítulo 28. No lo vamos a leer todo, evidentemente, porque no tenemos el tiempo. Solamente quiero ubicarlos en el contexto de este capítulo para o enfocarnos en un solo versículo. Como hice la pregunta de Job, porque en mi vida cristiana, por lo general, por muchos años, al libro de Job uno acudía solamente para el capítulo 1 y para el capítulo 2. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y uno se maravillaba de ver cómo Dios permitió que le pasara a Job todo lo que le pasó y que Job no pronunciara palabra o añadiera despropósito alguno el Señor, como dice hasta el capítulo 2. Pero luego uno, o por lo menos esa era mi experiencia personal, ignoraba lo que pasaba a partir del capítulo 3. Uno sabía que los amigos de Job habían venido a acusarlo y en vez de darle consuelo lo que hicieron fue aumentar aún más su dolor, pero yo por lo menos no me adentraba mucho. Hasta que un día decidí que el libro de Job tenía que tener algo más. Y en ese estudio descubrí algunas cosas y entre esas la que le quiero compartir hoy. El devocional de hoy o la reflexión de hoy se llama La joya más valiosa, pero la menos valorada. Y les decía que el capítulo 18 de Job es un capítulo en el cual podemos notar cómo, en este caso, el, nos está hablando acerca de cómo el hombre puede hacer cualquier cosa con tal de conseguir las riquezas que están ocultas en la tierra. De hecho, si ustedes van al versículo, por ejemplo, el versículo 4 dice, abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Ustedes saben muy bien que el oro, por ejemplo, es un metal. Es un metal como cualquier otro metal, pero es tan escaso y al mismo tiempo cuando se trabaja es tan precioso, es tan maleable, se pueden hacer tantas cosas con él, que el oro, a pesar de que es un mineral más, un material más, un metal más, igual que otros metales menos valiosos, el oro por su belleza y por su escasez, por lo difícil que resulta encontrarlo, hay que mover mucha tierra, hay que hacer mucho trabajo para conseguir una veta de oro, el oro se ha convertido en un material o un mineral sumamente valioso. Es decir, muchos de las cosas que nosotros apreciamos como algo muy valioso, un zafiro, un diamante, el oro y otros tipos de minerales, son rocas como cualquier otro, son minerales como cualquier otro, pero por su dificultad de encontrarlo, por su dificultad de adquirirlo, se hacen sumamente valiosos. Y cada vez que nosotros queremos asociar algo valioso, siempre lo asociamos con este tipo de cosas. Entonces, el libro de Job en el capítulo 28 nos habla de los esfuerzos que el hombre hace
por encontrar esos tesoros, por encontrar esas cosas que están ocultas en la tierra. Incluso dice, donde el buitre no ha ido, donde el león no ha pisado, allí están esos tesoros escondidos. Pero la intención del autor al escribir el capítulo 28 de Job es contrastar lo difícil que es conseguir estas joyas que nosotros valoramos tanto y compararlos con la joya de la sabiduría. Esto nos lleva al versículo 18 de ese capítulo, donde dice, no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Y ubicados ya en ese contexto y yendo al final del capítulo, ¿ok? Dice el versículo 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Es importante destacar que esta expresión, el temor del Señor es la sabiduría, coincide perfectamente con lo que escribió Salomón en los Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor o el temor de Jehová. Y el autor de Job y Salomón evidentemente no eran la misma persona, pero el Espíritu Santo que los inspiró sí es la misma persona. Entonces, la reflexión de hoy, como dije, se llama la joya más valiosa, pero menos valorada. Voy a leerla brevemente. Dice, el ser humano siempre ha sentido fascinación por las riquezas. El oro, las piedras preciosas y las perlas han despertado el deseo de las personas a lo largo de la historia. Civilizaciones enteras han explorado montañas, excavado profundidades y atravesado océanos en búsqueda de tesoros ocultos. Sin embargo, el libro de Job nos confronta con una verdad sorprendente. Existe un tesoro infinitamente más valioso que cualquier riqueza material, y ese tesoro es la sabiduría. En el capítulo 28 de Job se describe con gran detalle la capacidad humana para encontrar metales y piedras preciosas escondidas en lo profundo de la tierra. El texto menciona minas, túneles y lugares que ni siquiera las aves han visto. Es una imagen impresionante del ingenio del hombre para descubrir riquezas, pero después de descubrir todo eso, surge una pregunta fundamental. ¿Dónde se hallará la sabiduría? La respuesta es clara. A diferencia del oro o las piedras preciosas, la sabiduría no se puede excavar ni comprar. No se obtiene simplemente por inteligencia o experiencia. La verdadera sabiduría proviene de Dios. El mismo capítulo concluye afirmando que temer al Señor y apartarse del mal es la verdadera sabiduría. Por eso nuestro versículo declara que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, y lo es porque tiene la capacidad de dirigir nuestras decisiones. Una persona puede poseer grandes riquezas y aún así arruinar su vida por una mala decisión, pero alguien que posee sabiduría puede caminar con dirección incluso en medio de las dificultades. La realidad es que muchas personas no valoran este tesoro. Se esfuerzan por conseguir dinero, éxito o reconocimiento, pero pocas buscan sabiduría. Sin embargo, no existe mayor riqueza que la capacidad de tomar decisiones correctas. Estar frente a dos caminos y saber elegir el que conviene puede cambiar completamente el rumbo de nuestra vida. Por eso, debemos tener cuidado. Muchas decisiones importantes no tienen vuelta atrás. Palabras que se dicen, pasos que se dan o caminos que se toman sin pensar pueden llevarnos a situaciones mucho más difíciles que aquellas que intentábamos evitar. La sabiduría que Dios ofrece está revelada en su palabra. En las Escrituras encontramos principios que iluminan nuestro entendimiento y nos ayudan a discernir lo correcto. Y para quienes han creído en Cristo, también contamos con la guía del Espíritu Santo, quien dirige nuestro corazón hacia lo que agrada a Dios. Antes de actuar, antes de dar un paso importante o de cruzar un puente del que no podamos regresar,
vale la pena detenerse y buscar la dirección del Señor. La prisa y el impulso suelen ser enemigos de la sabiduría. Por eso hoy te invito, valora el tesoro que Dios quiere darte. El mundo puede seguir buscando riquezas en la tierra o en el mar, pero el creyente sabe que el tesoro más grande es la sabiduría que viene de Dios. Entonces, hermanos, la joya más preciosa que una persona puede tener es la sabiduría. El diamante más hermoso, el zafiro más precioso, el oro más maravilloso y brillante es la sabiduría. Lamentablemente, mucha gente la desprecia, mucha gente no la valora, mucha gente no la toma en cuenta como debería, ni la aprecia como debería de tomarla en cuenta. Me gustaría saber si en estos últimos minutos alguno de ustedes quiere añadir algo a esta reflexión. Juan Solano. Adelante, Juan. Hermano, qué bella lección me, me, me tocó. Y es tan interesante la comparación. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muy amable. Qué bueno que te tocó. Qué bueno que te ministró, diríamos. ¿Alguien más quiere agregar algo o preguntar algo? Hace Dioselina Castro. Jocelina. En el momento en que estábamos reflexionando, vino a mi mente hace muchos años una reina de belleza venezolana. Le hicieron una pregunta en el certamen Miss Universo, que de ser rica, bella e inteligente, ¿qué prefería? Y ella dijo de una manera muy jocosa inteligencia, porque siendo inteligente soy bella y soy rica. Pero más allá de la inteligencia es la sabiduría, porque bien lo está diciendo, la sabiduría nos indica qué hacer, cuándo, cómo y dónde hacerlo. Pero es que esta sabiduría que nos indica todo esto viene del temor al Señor. No es un miedo, es más allá de un respeto, es temer, es honrar las palabras del Señor en nuestra vida y de buscarlo diariamente para poder saber actuar cómo, dónde y cuándo. Eso fue lo que me impresionó y lo que me movió de esta reflexión, que es el temor a Él en todo momento, el respeto a su palabra y a querer honrarle, lo que nos va a dar esta sabiduría y saber cómo actuar en nuestras vidas. Muy bien. Gracias, Jocelina. Reiniela. Sí, pastor, mientras usted hablaba, ¿no? Yo pensaba en todas las personas que quizás tienen las riquezas, que tienen el poder, hablando de manera terrenal, el dinero, y cuántas veces vemos cómo las decisiones que toman o hacia dónde se encamina su vida, ¿no? Y definitivamente es lo que dice el libro de Proverbios, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Es decir, podemos tener todos los estudios de este mundo, podemos tener la preparación más grande de este mundo a nivel intelectual, pero siempre va a prevalecer la sabiduría que viene de Dios. Es la que nos va a llevar a tomar decisiones correctas y no lo que dice nuestro propio intelecto o nuestra capacidad, sino siempre buscar esa sabiduría que solamente, esa inteligencia y esa capacidad de tomar decisiones que solamente Él puede darnos a través de su palabra. Amén, amén. Bueno, me gustó mucho esa intervención de Reiniela y también el ejemplo que nos puso Dioselina de esa reina de belleza a quien le hicieron esa pregunta. Y yo creo que el mejor ejemplo que podemos encontrar lo encontramos cuando Salomón estuvo frente en un sueño a Dios y Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y cuando Dios dice pídeme lo que quiera, es lo que quiera. Pero Salomón escogió la sabiduría porque él sintió que su vida estaba en una encrucijada. Había sido nombrado sucesor de su padre David y él decía, no sé cómo entrar ni cómo salir, no sé qué voy a hacer con esto que me has dado. Yo necesito saber hacia dónde voy. Y yo creo que ahí es donde la sabiduría toma su mayor valor. Cuando nos enfrentamos a circunstancias de la vida en las cuales no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo responder, no sabemos cómo vamos a accionar y ahí es donde clamamos y decimos, Señor, me declaro incapaz de tomar una decisión, sé tú
el que me des la iluminación, me des la inspiración, me des la certeza de que estoy haciendo tu voluntad. Quiero leer, para terminar, algunos mensajes que me está enviando aquí la hermana ah, Mariela Romero. Dice: la sabiduría vale más que cualquier tesoro y se obtiene viviendo en temor de Dios. Entonces, ciertamente la verdadera riqueza es vivir alineados con Él. Porque si tememos al Señor y nos apartamos del mal, caminamos en la sabiduría más alta que existe. No se trata de cuánto sabemos, sino de cómo decidimos vivir delante de Él. Perfectamente, excelente. De eso se trata la sabiduría, saber cómo vivir, saber cómo decidir todo aquello que glorifique al Señor. Dice Neide, de última hora: el temor es por fallarle, ya que le amamos. La sabiduría nos permite vivir como le agrada. Muy bien, excelente. Sí, dice, o sea, entendí tu idea, Neide, que nos interesa la opinión de Dios. Yo siempre he dicho que el temor de Dios es que a mí me importe qué piensa Dios de lo que estoy haciendo. Y ese deseo de agradarlo a Él, podríamos también decir que es el temor de Dios, es querer estar bien con Él, hacer su voluntad. Muchísimas gracias. Bien, entonces ya tiene la camarita prendida, voy a contar hasta tres y voy a tomar la fotico. Uno, dos y tres. Listo. Ya les tomé la foto, pórtense bien, pasen un feliz día y si Dios quiere, nos Bendiciones, vemos mañana. pastor. Chao.